Hermanos, reciban las más ricas bendiciones de parte de nuestro amado Señor. Y en esta oportunidad seguimos avanzando en el curso Métodos de Estudio Bíblico, en la sesión número 3. Y en esta oportunidad queremos ver reglas de interpretación bíblica. El propósito de esta clase es comprender las reglas de interpretación bíblica y aplicar las reglas de interpretación bíblica a los pasajes que se van a estudiar. La palabra del Señor nos habla en 2 de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces, este versículo de la Escritura es una recomendación para los siervos y los ministros del Señor de usar bien la palabra de verdad, presentarnos como obreros que no tenemos de qué avergonzarnos, no hay error en el caminar, porque se usa bien la palabra de verdad, ¿no? Y eso es lo que es la recomendación que da el apóstol Pablo a Timoteo. Procura con diligencia ser aprobado por Dios, presentarte a Dios aprobado, que sea Dios quien apruebe nuestro trabajo, pero dice ahí fundamentado, basado en el buen uso de la palabra de verdad. Y en relación a eso, vamos a hacer un estudio, una revisión de algunas reglas de interpretación bíblica. En el estudio de la Biblia es importante usar bien la palabra de Dios o dividirla correctamente. Esto significa que se debe entender lo que se está diciendo y a quién. También se debe interpretar y se debe aplicar el significado correctamente. Hay 3 grupos mayores a quienes se dirige la palabra. En 1 Corintios 10:32 dice el apóstol: no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Todas las escrituras son dirigidas por causa de nosotros, pero no son todos los versículos que se dirigen para nosotros. Por ejemplo, Dios dijo a Noé que construyese una arca. La historia se registra como un ejemplo de que debemos aprender las verdades espirituales, pero no significa que nosotros tengamos que construir un arca. Algunas partes de la Biblia se dirigen a los judíos. Porciones son dirigidas a los gentiles, que son las naciones que no son judíos. Y otras porciones se dirigen a la iglesia, quiere decir todos aquellos que son verdaderos creyentes en Jesucristo. Para encontrar el significado correcto de la Biblia, se debe aprender a usarla debidamente. Otra palabra para esto es interpretación, que quiere decir dar el significado apropiado a algo. Se debe aprender a llegar al significado apropiado para cada escritura. Jesús dijo a los líderes religiosos de su tiempo, en Mateo 22:29, respondiendo entonces Jesús les dijo: erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. El error espiritual, hermanos, es el resultado de no conocer la palabra de Dios. Hay ciertos principios que se debe seguir para interpretar la Biblia adecuadamente. Y en esta oportunidad vamos a considerar 6 reglas básicas para interpretar la Biblia, que va a ayudar a usar bien la palabra de Dios, que nos va a ayudar a ubicarnos correctamente para hacer un buen uso de la palabra de Dios. Vamos a ver, la primera regla es la regla de la autoridad divina. La regla de la autoridad divina significa que aceptamos de la Biblia como la autoridad final,
Creemos que toda la Biblia es inspirada por Dios desde Génesis hasta el Apocalipsis. Y claramente lo dice 2 de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Tenemos también la palabra profética, eso está en 2 de Pedro 1, del 19 al 21. Dice el apóstol Pedro, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, la Escritura no es de interpretación privada. Nosotros seguimos una línea, una directriz, y sabiendo que es la palabra de Dios más segura y que hay una autoridad divina, que Dios es el que habla a través de la Escritura. Hay dos tipos diferentes de inspiración: la inspiración verbal y la inspiración plenaria. Por inspiración verbal queremos decir que cada palabra en los manuscritos originales fue inspirada por Dios. Cada palabra fue inspirada por Dios. Y por inspiración plenaria queremos decir una plena inspiración de la Escritura. Es como decir toda la Escritura en su totalidad. Plenario, o sea, plenamente, en su totalidad. Toda la Escritura es inspiración de Dios. Es lo opuesto a creer o decir que la Biblia es de inspiración parcial. Entonces, la Biblia la consideramos que es de inspiración verbal. Cada palabra, realmente Dios permitió que se pusiera tal cual, pero también inspiración plenaria, o sea, toda la Escritura es de inspiración divina. Cuando aceptamos la regla de autoridad divina, no hay entonces ningún conflicto entre la Biblia, la historia o la ciencia. Y si hay un conflicto aparente es porque o uno no hemos entendido la ciencia o la historia, hay una falta de entendimiento entre los conocimientos científicos o históricos, o dos, el conocimiento científico actual no es exacto. Sabemos que la ciencia está en completo dinamismo y se siguen descubriendo cosas, ¿no? Y cada vez que hemos visto que la ciencia ha descubierto alguna cosa ha sido para confirmar lo que la Biblia ha dicho. Cuando los conflictos son aparentes, la Biblia se toma como la autoridad final, porque es la palabra divinamente inspirada por Dios. En el pasado, cuando los conflictos aparentes entre la Biblia y la historia o la ciencia se levantaron, las investigaciones después, más tarde, siempre demostraron que la Biblia estaba en lo correcto, ¿no? Hay muchos versículos que aún los científicos y los historiadores, después de largos tiempos de investigación, han podido corroborar que en efecto la Escritura tiene la verdad, la última palabra, y se corrobora la Escritura. Recuerdo, hay un hecho justamente en neurociencia. Hace poco la investigación, la ciencia de la neurociencia, específicamente de las neuronas, decía, antes, hace mucho tiempo atrás, decían, no, las neuronas tienen un tiempo de vida y se mueren, ¿no? Y tienen un límite de vida. Y saben que en el tiempo se ha descubierto que no mueren, no, también se regeneran. E incluso hay otros lugares donde también se han encontrado ciertos
células tipo neuronal, ¿no? Y me parece, si no es en el corazón, me parece que es en el corazón. Entonces, cuando el Señor habla del corazón y hace una relación con que el corazón debe vivir, debe tomar la forma, debe eh, sentir al unísono con las verdades del Señor, hace una relación. En realidad no la tengo tan al presente, al presente, pero es eso, ¿no? La ciencia ha descubierto que hay neuronas en otras partes, en otros órganos, tales como el corazón, me parece, el corazón, y que tampoco no mueren como antes se pensaba, ¿no? Antes se decía, no, las neuronas tienen un tiempo de vida. Ahora no, hay una cierta posibilidad de ser regeneradas. Por ejemplo, ¿no? Entonces, y la escritura habla de ciertos versículos que hacen relación justamente con esto, y que la relacionan con el corazón. La segunda regla de interpretación es que, literal, la regla de interpretación literal. Interpretar la Biblia literalmente significa creer que ella dice exactamente lo que ella dice. Siempre interprete la Biblia literalmente, a menos que el contexto indique claramente otra cosa, lo diga de otra manera. Cuando la Biblia dice que Israel cruzó, por ejemplo, el río Jordán sobre la tierra seca, hay que aceptarlo literalmente. Así fue, así aconteció. Cuando la Biblia dice sobre los muros de Jericó que cayeron, hay que aceptarlo como fue registrado por el Espíritu Santo. Cayeron al sonido de las trompetas, al sonido de los gritos y después de las vueltas que se dieron, tal como el Señor lo mandó ¿no? al líder de ese entonces, a Josué, y cayeron las murallas. Nosotros creemos tal cual como está escrito. Ciertamente, la Biblia contiene varios tipos, son ciertas personas, lugares o eventos que también representan algo que pasará en el futuro. También se usan los símbolos en la Biblia. Un símbolo se pone para dar un significado en adición a su significado común. Por ejemplo, en Marcos 14:22, el vino se usa como un símbolo de la sangre del Señor Jesucristo. Ellos no estaban bebiendo sangre real. Se usaba a menudo los símbolos en la profecía también de la Biblia. Por ejemplo, la gran imagen con que Nabucodonosor soñó en Daniel tiene una importancia simbólica. Cada parte de la imagen representó un reino mundial futuro, ¿no? Eso está registrado en Daniel 2. La Biblia normalmente explica los símbolos cuando ellos se usan. Por ejemplo, la interpretación de Daniel de la imagen simbólica se registra en Daniel 2, del 31 al 45. Y ejemplos de tipos y símbolos hay diversidad, que son tratados principalmente en la hermenéutica. Cuando ustedes estudian hermenéutica, son estudiados los diferentes tipos. Pero para mostrar alguno de los tipos, tenemos aquí en el recuadro de la derecha a Melquisedec, el sacerdote Melquisedec, a quien Abraham le dio los diezmos del botín que recogió, ¿verdad? A Melquisedec. Representa el sacerdocio perpetuo de Cristo, por ejemplo, la referencia de Melquisedec, este personaje que aparece en las escrituras como el sacerdote del valle de Shalom, ¿no? Es un tipo de la persona de Jesucristo. Otro tipo es José, ¿no? José es el hijo de Jacob, que fue vendido por sus hermanos, el hermano mayor rechazado, pero que al final reina. También es un tipo de Jesucristo. José, el hijo de Jacob, vendido por sus hermanos. Jesús usó a menudo las parábolas cuando él enseñó. Una parábola es una historia que se cuenta con el propósito de ilustrar una verdad espiritual. Siempre que Jesús usó una parábola, ella se declara en la Biblia. Si no dice que es una parábola, entonces la historia debe aceptarse como un evento real. Nuestro Señor enseñó por parábolas. Las parábolas eran enseñanzas que estaban ligadas a la realidad.
al contexto en que ellos vivían, que se relacionaban con los hechos, con los objetos, con las circunstancias que ellos atravesaban y les era para ellos bastante familiar. Pero eran situaciones creadas, ficticias, no reales exactamente, pero que tenían un contexto real. Entonces el Señor Jesús enseñó por parábolas y Él claramente lo aclara y las explica. Muchas de ellas son explicadas. Entonces, si no dice que era una parábola, si el escrito que estamos nosotros revisando, leyendo, no dice que es una parábola, entonces se debe aceptar como un evento real. Esa historia, ese acontecimiento ocurrido debe aceptarse como un evento real. La tercera regla es la regla de la consideración contextual. Cada versículo de la Biblia debe estudiarse en su contexto. Esto significa que deben ser estudiados los versículos que preceden y siguen al texto, así como en relación con todo el resto de la Biblia. Se han creado muchas doctrinas falsas, hermanos, falsas y hasta sectas por justamente versículos o partes de versículos que han sido sacados de su contexto. Por ejemplo, la Biblia dice que no hay Dios. Hay un versículo, justamente lo he tomado del Salmos 14:1, ¿no? En ese versículo dice, no hay Dios. Entonces, lo podemos buscar, dice, no hay Dios. Pero si nosotros leyésemos todo el pasaje, entonces nosotros tendríamos esto. Dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Imagínense si nosotros cortamos el sentido de todo el texto que está expresando el salmista, nosotros nos quedamos solamente con una parte, no hay Dios. Se puede crear, y bueno, hasta una herejía, prácticamente, porque se está descontextualizando el texto, se está sacando fuera del contexto, se está quitando el sentido real de lo que Dios está hablando y se está cayendo en un tremendo error. Por eso el versículo completo en su contexto es bastante diferente en significado que la porción quitada del contexto. Necesitamos nosotros, cuando leamos un versículo, siempre leer el anterior y el posterior, ¿no? Para poder ver por lo menos en qué marco se encuentra ese versículo. Y aún mucho más allá, ver en qué párrafo, ver el título, a qué se refiere ese versículo, para darnos la idea completa y para no sacarla fuera del contexto. Al estudiar un versículo en su contexto, se hacen las siguientes preguntas. 1. ¿Quién está hablando o está escribiendo? Aunque toda la Biblia es la palabra de Dios, se usaron hombres diferentes para escribir y hablarla. 2. ¿Qué está siendo dicho? Resumir los puntos principales de lo que está siendo dicho por el portavoz o por el escritor. 3. ¿A quién está siendo dicho? ¿Se está hablando a Israel? ¿Se está hablando a las naciones gentiles? ¿Es una palabra para la iglesia o es para un individuo específico? Se necesita determinar a quién se está diciendo esta palabra, a quién está dirigida. También, ¿por qué se dijo? Necesitamos saber por qué se dijo este escrito. ¿Cuál es el propósito en el pasaje? La propia Biblia declara los propósitos de algunos libros y pasajes, como en Juan 20, 30, 31. Por cierto, dice, por cierto, Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas cosas han sido escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. También es importante saber cuándo se dijo. El tiempo y circunstancias de algunos pasajes nos van a ayudar a entender el significado. Por ejemplo, cuando había confusión en las reuniones de la iglesia de Corinto, Pablo escribió un pasaje especial de la Escritura para corregir esto.
Él dijo a las mujeres que guardasen silencio en la iglesia. Esto significa que las mujeres no podrían cantar, orar, enseñar o adorar en la iglesia. Para encontrar la respuesta, nosotros debemos examinar cuándo, por qué y a quién fue dicho. ¿Qué pasaba? Que en las reuniones de la iglesia judía, los hombres se sentaban en un lado del edificio y las mujeres en el otro. Las mujeres corintias estaban interrumpiendo las reuniones gritando preguntas a sus maridos en el otro lado del recinto. Esta fue la ocasión cuando Pablo percibió que era necesario escribirles, ¿no? Y decirles, las mujeres guarden silencio en las congregaciones, porque no se les permite hablar, sino que estén sujetas, como también lo dice la ley. Y eso está en 1 Corintios 14:34. Y a partir de este escrito, hermanos, se les ha dado a las mujeres limitación para, incluso para servir al Señor, ¿no? Muchas iglesias tienen limitado el acceso de las mujeres a la predicación de la palabra, por ejemplo. ¿Por qué? Porque dice las mujeres guarden silencio en las congregaciones, porque no se les permite hablar, sino que estén sujetas, como también lo dice la ley. Entonces, tomando este versículo, se ha limitado, digamos, el servicio y el ministerio a las mujeres. Muchas congregaciones no les permiten el acceso a una mujer a enseñar, por ejemplo, o pararse en un púlpito, o predicar, o dar un mensaje. Entonces, interpretar una escritura dentro de su contexto ayuda a explicar el significado del pasaje. Quitar un versículo de su contexto puede producir una comprensión incorrecta. A menudo el contexto de un pasaje en la Biblia da la interpretación, ¿no? A menudo, generalmente, la interpretación está allí mismo, cerquita. Un buen ejemplo de esto es la parábola del sembrador. En Mateo 13, del 1 al 9, ¿no? Uno ve que el Señor explica, pone, ¿no? Cuenta la parábola, dice la parábola. Pero si continuamos leyendo más adelante, la parábola se interpreta en los versículos del 18 al 23. El Señor explica qué significa la semilla, qué significa cada uno de los terrenos, qué significa, qué relación tiene con el hombre y con el corazón del hombre. Entonces, la palabra en muchos casos se explica en el contexto. En muchos casos similares a este, la Biblia se interpreta dentro del contexto. Es por esto que la consideración contextual es muy importante. Vamos revisando entonces que es importante considerar, 1, quién está hablando o está escribiendo. 2, qué está siendo dicho. 3, a quién está siendo dicho. 4, por qué se dijo. Y 5, cuándo se dijo. Todo esto nos va a ayudar a hacer un estudio contextual o una lectura contextual de la palabra. Tenemos también otra regla, que es la regla de la primera mención. La regla de la primera mención es como sigue. La primera vez una palabra, frase, objeto o evento se menciona en la Biblia, da la llave para su significado en cualquier otra parte en que ella surja. O sea, ya se abre por primera vez la oportunidad para ser usada posteriormente. En Génesis 3 hay la primera mención de hojas de higo, por ejemplo. Aquí Adán usó hojas de higo para intentar cubrir su propio pecado y desnudez por sus propios esfuerzos. Las hojas de higo hablan de justicia propia, el rechazo del remedio de Dios y un esfuerzo por justificar a sí mismo ante Dios. Este es lo mismo, el mismo significado de hojas de higo donde quiera que se mencionen después en la Biblia, generalmente. Por ejemplo, la última vez que hojas de higo se mencionan por Jesús está en Mateo 21 y Marcos 11 y 13. Aquí nosotros encontramos un árbol de higo con las hojas, pero ninguna fruta. Jesús lo maldijo y se secó.
Y para entender este acto, nosotros necesitamos recordar la ley de la primera mención y regresar a Génesis 3. Las hojas de higo representan el rechazo del hombre del remedio de Dios y un esfuerzo de la justicia propia para justificarse. El árbol de higo representa la justicia propia de la nación de Israel que había rechazado a Jesús. Ciertamente, el árbol de higo está relacionado, o la higuera está relacionada con la nación judía, la propia nación judía. Ellos lo rechazaron como al rey y no aceptaron su plan de salvación de los pecados. Y hasta ahora lo siguen rechazando. El pueblo judío sigue esperando al Mesías. Ellos estaban intentando ser justos a través de sus propios esfuerzos. El árbol de la higuera está relacionado con la nación judía. Y así, hermanos, varios significados. Por ejemplo, también en Génesis aparece la serpiente, ¿no? La serpiente astuta que engaña a la mujer, a Eva, y que luego Eva pues también hace caer al esposo, a Adán. Es la serpiente, ¿no? Y cuando nosotros nos encontramos con la serpiente, ¿no? La serpiente nos está refiriendo a este personaje siniestro que es Satanás, el diablo, ¿no? La serpiente antigua, y al final serán echados al lago de fuego, ¿no? La serpiente antigua se está refiriendo a este personaje que es el diablo y Satanás. Entonces, cuando nosotros nos encontramos con palabras que se repiten, podemos usar la regla de la primera mención. Hay otra regla, que es la regla de la repetición. Toda la Biblia es divinamente inspirada. No hay ninguna parte no esencial en la Biblia. Cada palabra es inspirada y necesaria. Por esta razón, cuando algo se repite en la Escritura, es para dar un énfasis especial. Significa que una verdad es de tal importancia especial que necesita ser repetida. Juan 3 ilustra esta regla de repetición. Jesús dice a Nicodemo de la necesidad de experimentar el nuevo nacimiento y lo repite 3 veces. Veamos, en Juan 3:3 le dice, de cierto te digo, que a menos que uno nazca de nuevo, no puede ver el reino de Dios, ¿no? Y en Juan 3:5, de cierto te digo, que a menos que uno nazca de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Y continúa en Juan 3:7, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Recuerda entonces, siempre que la Biblia repita algo, es la manera del Espíritu Santo de decir, deténgase y realmente mire esto. Esto es importante, mírelo, es importante. Dios está hablando fuertemente. Y en Juan capítulo 3 es necesario nacer de nuevo. Habla del nuevo nacimiento y del paso definitivo para ser salvos, ¿no? Aceptando a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Entonces, cuando la Biblia repite alguna frase, se cumple la regla de repetición. No hay duda de que hay que tomar en cuenta lo que el Señor está hablando. Es una regla que hay que considerar en nuestro estudio bíblico. Otra de las reglas es la regla de la revelación acumulativa. Esta regla realmente se declara en la Biblia y en 2 de Pedro 1, del 20 al 21, dice, y hay que tener muy en cuenta, antes que nada, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque jamás fue traída la profecía por voluntad humana. Al contrario, los hombres hablaron de parte de Dios, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, no hay ninguna profecía de la Escritura que sea de interpretación privada. Ninguna profecía fue traída por voluntad humana, sino que de parte de Dios, hombres santos fueron inspirados por el Espíritu de Dios, ¿no? La Biblia Schofield, de esta traducción, también dice lo mismo, pero lo dice de otra manera. Dice, ninguna profecía de la Escritura es de su propia interpretación. Es decir, ella no está aislada de todo lo que la palabra ha dado
o ha sido dicha en otra parte. No está aislada. Toda palabra tiene relación con otra parte de la escritura. Entonces, la regla de la revelación acumulativa es esta. La verdad plena de la palabra de Dios en cualquier asunto no debe sacarse de un pasaje aislado. La revelación acumulativa habla del total, de todo lo que la Biblia dice con respecto a una verdad es que debe ser considerado. Por esto se llama la regla de la revelación acumulativa. No podemos basar la doctrina o la enseñanza o la creencia en unos versículos aislados sobre un asunto. Nosotros tenemos que seguir estudiando el total, digamos, ampliamente, ¿no? Seguir estudiando hasta que la interpretación se ponga consistente con el todo de la escritura. Y al respecto, hermanos, a veces hemos visto cómo se ha seccionado, ¿no? Algunos temas, algunas doctrinas que aún nos tienen a la iglesia de alguna manera separada o dividida, ¿no? Por ejemplo, en relación con la salvación, hay iglesias, hay congregaciones que desde el principio de la reforma, ¿no? Si la salvación se puede perder o no se puede perder, nos hace referencia, hay congregaciones que creen que la salvación se puede perder y hay quienes no, ¿no? Que han tomado pues versículos que sustentan que la salvación no se puede perder. Aquí, por ejemplo, he tomado unos versículos de Juan 10, 27. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre, ¿no? Y bueno, Romanos 8:28 también, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo futuro, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, bueno, sí hay todo un conjunto de congregaciones que cree que somos salvos por siempre. Somos salvos, siempre salvos. ¿Por qué? Porque dice que nadie nos arrebatará de la mano de Dios, que una vez habiendo conocido al Señor, aceptado al Señor en nuestras vidas, no tenemos más, que somos completamente seguros y que es el único requisito para entrar, bueno, para ser salvos y para entrar al reino de los cielos. Sin embargo, vemos si es que hacemos una lectura completa de las Escrituras en Apocalipsis, por ejemplo, 3, del 4 al 5, cuando se está refiriendo el Señor Jesús, está dirigiéndose a una de las iglesias, de las 7 iglesias, me parece que es la de Sardis, dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Hermanos, por ejemplo, aquí hace una referencia clara de que es posible borrar el nombre del libro de la vida. Y bueno, y sabemos que si se borra el nombre del libro de la vida, quiere decir que esa persona perdió su salvación. En Apocalipsis 22:19 dice, y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Entonces, bueno, es un tema de discusión, probablemente que podríamos seguir continuando en el estudio del tema de la doctrina de la salvación, pero nosotros sí creemos y tenemos base fundamentada mucho más para seguir con el estudio de la salvación. Definitivamente que la salvación no se puede perder. Por eso es que el Señor nos insta a guardarnos, ¿no? Del pecado, a guardarnos, a confesar, a estar preparados. Dice el que tenga oídos que oiga lo que dice el Señor, lo que el Espíritu dice a las iglesias, a estar atentos a la voz del Señor,
¿no? A ser entendidos y no caminar como necios. Entonces, no es que la salvación no se puede perder. Nosotros creemos que sí se puede perder, hermanos, hay sustento bíblico, pero como les digo, se puede caer en un grave error doctrinal al tomar solamente una parte de la escritura y no considerar el todo, el total de la escritura. Y esto es sumamente importante. Y bueno, hasta aquí hemos llegado en esta parte en esta tercera sesión sobre las reglas de interpretación bíblica. Bueno, espero que haya sido de entendimiento y que, bueno, la vayamos a poner en práctica, sobre todo cuando tengamos que hacer los estudios y la tarea que queda pendiente para a esta sesión. Dios les bendiga ricamente y, bueno, seguiremos avanzando hasta nuestra próxima clase. Bendiciones, hermanos.